Buenas noches, hermanos y hermanas. Ahora voy a iniciar una serie de reflexiones sobre la familia. Por eso es que el tema de ahora es cómo comenzó la familia. Ahí aparece cómo comenzó la iglesia, pero no, es cómo comenzó la familia. El texto bíblico sí está correcto, es en Génesis 2, los versículos del 18 al 25. Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, queremos suplicarte tu bendición para este devocional, para esta reflexión, que podamos entonces descubrir en la lectura de tu palabra, podamos descubrir cuál es tu voluntad para nosotros, cuáles son tus orientaciones, para que nosotros podamos entonces poder cumplirlas. Porque para eso hemos sido llamados, para hacer tu voluntad. Te lo agradecemos, Señor, pero también te pedimos tu bendición para que nos des de tu sabiduría y poder así entonces aprovechar más el recurso bíblico y entonces poder tener claridad cuál es tu voluntad y así poderte servir adecuadamente. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, y entonces vamos a hacer la reflexión. Voy a hacer la lectura de Génesis capítulo 2, los versículos del 18 al 25. Dice, dijo además el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. El Señor Dios, pues, formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Lo que el hombre llamó a los animales, ese es su nombre. El hombre puso nombre a todo el ganado, a las aves del cielo y a todos los animales del campo. Pero para Adán no halló ayuda que le fuera idónea. Entonces el Señor Dios hizo que sobre el hombre cayera un sueño profundo, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. En la y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo el hombre, ahora esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Ese es uno de los textos, más que toda la parte última, es uno de los textos que más frecuentemente se dice para cuando se está en, en las charlas prematrimoniales, pero también durante la ceremonia de un matrimonio cristiano. Entonces, la creación, ahí vemos que el capítulo 2 es un relato de la creación. Dicen algunos estudiosos, ¿verdad?, que en Génesis 1 aparece un relato de la creación y Génesis 2 es otro relato. En esa época habían como unas corrientes teológicas, eso de que hay diversas teologías, siempre ha sido así, en la historia, siempre ha sido así. Y ahora, lo que ha pasado ahora es que hay mucho más corrientes teológicas, ¿verdad? Desde las más razonables hasta las menos razonables. La creación está formada por seres vivos. Eh, Todo lo que crea Dios está vivo. Los seres humanos no son los únicos que están vivos en la creación. También están los animales, la flora, la fauna. Todos esos son seres vivos. Incluso hay corrientes
teóricas medioambientales que plantean, incluso teológicas también, que plantean de que el planeta Tierra como tal, es como estrictamente llamarlo planeta Tierra, quitándole los seres humanos, los animales y la vegetación, está vivo también. Tiene existencia, vive. Ahora una de las corrientes que se ha posicionado, incluso en los últimos años, aunque tiene muchos años, esto del calentamiento global. Hay mucha gente que dice que eso no es cierto. Usted juzgue, ¿verdad? Si es cierto o no es cierto. Porque las temperaturas de ahora no son las mismas de hace 20 años, 50 años, 100 años, ¿verdad? Así es que se va calentando cada vez más. Ahora no solo hablamos del fenómeno del niño, la niña, sino que también hablamos del super niño, que es lo que estamos padeciendo ahorita en el país. El tener entonces temperaturas demasiado altas provoca también tener aires acondicionados, ventiladores, etcétera, etcétera. Y eso provoca mayor calentamiento en el microambiente hogareño también. Entonces, la creación, hay bastantes características que se puede decir muchas características de la creación de Dios. Pero una de ellas, y es lo que me interesa a mí, es que toda la creación de Dios es buena y tiene vida y es muy buena. Entonces, la creación es todo lo bueno que Dios hizo. Dios no hizo nada malo, defectuoso, ruin y chapuceada. Jamás. Entonces, la creación de Dios es así. Nunca Dios hace algo a medias. Nunca. No aparece eso en la Biblia, ¿verdad? Entonces, que lo podría hacer como proceso es otra cosa, pero nunca a medias. Entonces, la creación es todo lo bueno que Dios hizo. Y estos seres humanos son los que conforman una relación. Adán y Eva, ¿verdad? Que son los seres humanos. Adán y Eva, o sea, ellos representan la humanidad creada por Dios. Adán y Eva no son los amos y señores de la creación. Son los administradores de la creación, son los gestores de la comunicación, de la creación. Adán y Eva son los gestores, los como mayordomos, son los que van a administrar responsablemente los recursos que existen en la creación de Dios. Hasta la fecha es eso. Eso no quedó solo con Adán y Eva, sino que toda la humanidad. Entonces, estos seres humanos primeros son los que conforman una relación afectiva, una relación cooperativa también, una relación también, además de sexual, de cuidado, entre otras cosas. Entre otras cosas. A medida que fue avanzando la humanidad, los seres humanos fueron haciendo más complejo lo que le llamamos familia. No lo hizo mejor, sino que lo complejizó los seres humanos. Si se fijan, cuando estudian Génesis, bueno, ya lo han estudiado muchas veces, me imagino, y ya lo saben. La relación no era compleja, era sencilla. Los planteamientos de Dios siempre son sencillos, no son complejos. Los seres humanos lo complejizamos, lo emproblematizamos todo, lo pleitamos todo. Hay seres humanos así y hay seres humanos que no son así, ¿verdad? En la Biblia podemos encontrar diferentes tipos de familia. Hoy no voy a hablar de eso, pero lo voy a hablar dentro de 2 o 3 jueves. La tipología de la familia, Dios no está proponiendo ningún tipo de familia tampoco en la Biblia.
Eso no se puede sostener bíblicamente. Hay diferentes tipos de familia y Dios se relaciona con los diferentes tipos de familia también. Porque siempre los escoge para llevar a cabo todo el proyecto de Él, que siempre fue el reino de Dios, no una cultura o etnia determinada. El tipo de familia no determina mi relación con Dios. Nunca. Un tipo de familia es el único. No, jamás. Eso no, como digo, no se puede sostener bíblicamente. En términos generales, las familias están conformadas por un miembro o por más miembros también. La familia. De hecho, hay en la Biblia así. Las familias de diferentes condiciones, por ejemplo, hay familias que tienen diferentes condiciones económicas y sociales. Hay familias también con diferentes años de escolaridad. Hay familias que tienen conocimientos culturales diferentes. E incluso también hay familias que son cristianas y otras no son cristianas. La diversidad en la tipología de familia, no existe una uniformidad de familias tampoco. Estas familias, cualesquiera que sea el tipo de familia, a través de la historia, han venido enfrentando una serie de problemas y uno de ellos es la violencia adentro de la familia, a lo que llamamos violencia intrafamiliar. Antes, en el siglo pasado, se creía, se argumentaba, se defendía y se legislaba de que todo lo que acontece dentro de las paredes de un hogar son de exclusiva responsabilidad de quienes están adentro. Eso es lo privado. Y por ser privado nadie se mete. Nadie. Eso ya no es así. Ya no es así. ¿Verdad? Lo público y lo privado desaparece según la legislatura, que ya tiene muchos años de estar aquí también, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? La violencia dentro de las familias es evidente, muy evidente. Cuando la gente se capacita sobre eso, puede detectar indicadores con los comportamientos, con el vocabulario, y lo detecta rápido uno, ¿verdad? Eso. Entonces, la violencia dentro de las familias es evidente. Cuando hay una familia donde no hay violencia, es evidente también. Es muy evidente cuando hay relaciones familiares saludables, sanas. Eso se nota. Inmediatamente también se nota. No todas las familias padecen violencia. No todas las familias padecen violencia. No. Pero sí hay muchas que padecen violencia en términos generales. En términos generales. Lo único que, permítanme que... Lo único que es evidente cuando una familia está padeciendo, experimentando violencia intrafamiliar. Pero es evidente también cuando la familia tiene relaciones saludables, sanas, maduras. Es evidente también eso, ¿verdad? Ahora bien, las familias que padecen violencia intrafamiliar también hay familias cristianas o que se autodenominan cristianas, porque una familia que genera violencia, eso no se le puede llamar una familia cristiana tampoco, ¿verdad? Entonces, las familias que
se autodenominan cristianas también padecen violencia intrafamiliar. ¿Por qué las familias cristianas padecen, viven, experimentan, generan o provocan violencia dentro de su seno familiar? Por la falta de conversión. No hay dónde explicarlo. O sea que mantienen un régimen en donde el pecado es el que domina, es el que rige las relaciones familiares. No es la voluntad de Dios. Es el pecado que rige esa violencia. Dios jamás provoca violencia. Las familias, sea lo que sea, las familias donde experimentan violencia intrafamiliar, hay violencia ejercida entre los cónyuges. Hay violencia que se genera también, que se ejerce entre hermanos, hermanas. Hay familias cuando ejercen violencia intrafamiliar, experimentan violencia intrafamiliar, es porque hay o ejercen violencia entre padres con los hijos y las hijas. Pero también hay violencia donde los hijos o hijas ejercen violencia con los padres. Específicamente, particularmente, cuando ya están mayores de edad. Se les nota cómo los tratan, ¿verdad? De cruel. En el vocabulario, ¿verdad? A mí me ha tocado ser testigo de eso, ¿verdad? Terrible eso. Cualquier miembro de la familia que ejerce violencia contra otro, es terrible eso. Pero ¿por qué se genera violencia dentro de la familia? Pero antes de contestar esa pregunta, me gustaría caracterizar un poco la violencia dentro de las familias. O sea, me gustaría caracterizar un poco la violencia intrafamiliar. Esta, o sea, la violencia, siempre inicia, el 100% inicia, cuando hay una gestión inadecuada del poder. Porque estas son relaciones de poder inadecuadas. La violencia. Alguien que yo jamás vi en la escuela, por ejemplo, nunca vi en la escuela que un niño de segundo grado fuera a golpear a uno de noveno grado. Jamás. Porque ya sabe cuáles son las relaciones de poder ahí, ¿verdad? Eso pasa dentro de la familia también. Entonces, hay alguien que tiene poder y ese gestiona de manera inadecuada. Estoy siendo muy diplomático para decir esto, ¿verdad? Gestiona de una manera inadecuada su poder contra otros miembros de la familia. Y entonces allí se evidencia a lo que es tipificado por la ley como violencia intrafamiliar. La familia es la primera organización social donde todo niño, toda niña aprende todo y de todo. La familia es la primera organización social en donde todo niño, toda niña aprende todo y de todo. No es el centro escolar la primera organización social, sino que la familia. Dentro de la familia, todo niño, toda niña aprende valores, aprende costumbres, actitudes, conocimiento popular, que puede tener valores, ¿verdad? Y valores del reino de Dios si es una familia cristiana, pues. Pero también
Todo niño y toda niña puede aprender a lo que yo llamaría los antivalores. O sea, lo que está opuesto a los valores. Honestidad es un valor. La paz es otro valor, etcétera, etcétera. Pero también un niño o una niña puede aprender a ser deshonesto, mentiroso. Voy a poner un ejemplo un poco sacado. Ningún salvadoreño, ninguna salvadoreña nace puntual, que es puntual en todos sus compromisos. La puntualidad es algo que uno lo aprende. Ser impuntual uno lo aprende. Es cultural. Uno lo aprende eso. Uno no nace así, ¿verdad? Uno no, ya sabe uno quién nació puntual y quién nació impuntual. Nunca, jamás en la vida va a ocurrir eso. Entonces, si todo niño y toda niña aprende en una familia valores o antivalores. Todo niño y toda niña puede aprender valores del reino o antivalores del reino de Dios. El centro escolar o la escuela como término genérico es la segunda organización social donde todo niño y toda niña, aparte de aprender los conocimientos, diría yo, científicos, ¿verdad? Como matemáticas, ciencias naturales, sociales, que ahora, ¿verdad? Etcétera. Aparte de eso, también en el centro escolar, los niños y las niñas pueden aprender valores o antivalores también. Solo que allí hay una diferencia, ¿verdad? Ya lo voy a mencionar. En la familia, los adultos enseñan y los niños y las niñas aprenden. Y ese es el punto, ¿verdad? Precisamente. Cuando uno tiene conciencia de eso, yo he sido testigo en mi vida de muchísimas cosas, ¿verdad? Malas, buenas, esos son juicios de valor, ¿verdad? Constructivas, edificantes, destructivas, espeluznantes, terroríficas, ¿verdad? De todo tipo. Uno va aprendiendo eso, uno se va exponiendo en la vida a tantas cosas, ¿verdad? Y entonces, dentro de cualquier familia, los adultos son los que enseñan y los niños aprenden en la familia, pero no así en la escuela, en el centro escolar, no. Los adultos, que son los profesores y las profesoras, y los demás que tienen otros cargos ahí, ¿verdad? Los adultos, esos enseñan. Pero los profesores, los que enseñan ellos son, comparten voy a llamarlo así, ¿verdad? Los conocimientos teóricos, matemáticos, sociales, naturales, ciencia, lo que sea, ¿verdad? Las materias comunes y corrientes, obligatorias, y otras más que en otros lugares también les enseñan. Pero los niños dentro de los centros escolares, los niños y las niñas dentro de la familia, se fijan. Ese es el primer paso del método científico, la observación. Aunque ningún niño y niña lo sabe, pero lo hace, ¿verdad? He sido testigo, por ejemplo, de cómo le dice el papá al niño: anda a comprarme a la tienda una cajetilla de cigarro, ¿verdad? Son esto y esto, ya regresa. Vos no lo vayas a comprar, porque esto es malo. Y después lo enciende
y lo fumaba. ¿Qué piensa el niño, pues? ¿Verdad? Una vez fui a visitar en otro departamento, hace ya muchos años. Fui a visitar a una hermana en la iglesia. Y en esa época uno no tenía que hacer cita. Uno llegaba. Entonces, la mamá le estaba dando al hijo. Y el hijo le dijo, mamá, ahí viene el pastor. ¿Qué vas a creer? Le dijo. Y le dijo una palabrota. ¿O pensás que con eso me va a detener? En ese entonces yo era bien joven. Pero recuerdo cuando le dije yo, buenas tardes. Y con la chancleta aquella, como decía el hermano Carlos, ¿verdad? Con la Gina Balco, ¿verdad? No, pero ella tenía un garrote. Y me dice, ay, hermano, dichosos los ojos que lo ven. Esa capacidad histriónica, ¿verdad? De mutarse, de cambiar. Es un indicador también, ¿verdad? Hermanos y hermanas. De la forma de ser de la persona. Entonces, los adultos son los que enseñan. Sin embargo, en los centros escolares, hay otros niños que van aprendidos de sus propias familias y llegan al centro escolar donde convergen niños de procedencias distintas, de familias distintas, de colonias distintas, de barrios diferentes, comunidades distintas, también conocimientos diferentes, experiencias distintas, de valores o de antivalores también. Yo reconozco la labor de los profesores, por ejemplo, ¿verdad? Yo fui profesor 3 años, 2 en lo privado y 1 en el sistema público, y yo reconozco el valor que tienen, pues, ¿verdad? Es admirable, es admirable. Pero entonces, cada niño y niña llega a un centro escolar con valores aprendidos o con antivalores aprendidos, enseñados por los adultos de sus familias. Yo creo que ya saben por dónde voy, ¿verdad? Dependerá entonces en la familia de los adultos qué van a enseñar a sus hijos y qué van a enseñar a sus hijas. Son los adultos los únicos responsables de eso. Los adultos en una familia de cualquier tipo son los adultos los que tienen el poder. ¿Y los niños tienen poder? No, no tienen poder. Los niños y las niñas. Los adultos de una familia son los que deciden qué enseñarles a sus hijos. Estos adultos deciden eso porque tienen el poder de decisión. Porque un niño de 2 años no le va a decir al adulto, no, yo quiero aprender otra cosa. Por Dios, ¿verdad? Eso no va a ocurrir. Entonces, los adultos deciden qué enseñarle. Por eso no es justo cuando dicen de un niño de 6 años, de 5 años, este me salió mentiroso. No sé dónde lo aprendió, porque aquí nadie le enseña a mentir. Habría que ver, ¿verdad? O sea, ¿qué valores les enseñó? Los adultos en cada familia son los únicos que tienen ese poder de decisión.
Y ese poder de decisión no solamente debe de usarse para ir a... Hoy el domingo no vamos a ir a la iglesia, vamos a ir allá, ¿verdad? O allá. O a la iglesia. Entonces, bueno, a la iglesia casi nunca, ¿no? En otras palabras, los adultos cuando profesan una fe cristiana son los que tienen la bendición de tener hijos o de tener hijas, ya sea uno o más hijos, ¿verdad? Todos decimos eso, tener un hijo, tener una hija, es una bendición. Y es cierto, es cierto. ¿Qué hacemos entonces con la bendición? Los adultos, pues, ¿verdad? ¿Cómo tratamos la bendición? Ahí se va haciendo un poco más concreto lo que uno aprende a partir de la lectura de la palabra de Dios, ¿verdad? A la bendición, llámese hijo o hija, le enseñamos valores o antivalores. Algo más profundo todavía, le enseñamos los valores del reino de Dios, la voluntad de Dios. Buenísimo eso. Eso sería fantástico eso, ¿verdad? Porque toda familia que es cristiana, eso es su deber ser, pues, ¿verdad? La bendición no comienza con los hijos. Yo creo que la bendición inicia cuando tú decides con quién vas a ponerte de acuerdo. Ponerte de acuerdo en el noviazgo, pues. Cuando tú encuentras una pareja, una chica, un chico, dependiendo, ¿verdad? Y tú dices después, ¿verdad? Y ella o él dice después, con este es, ¿verdad? Con un indicador es cómo te ve cuando te encuentra, ¿verdad? Puya, eso es fantástico, ¿verdad? Entonces, cuando la bendición es esa, ahí comienza la bendición. Comienza la bendición entonces que tú encuentras una compañera de tu vida, un compañero de tu vida, y toman la decisión juntos de casarse. O sea, de formalizar esa relación. Y luego viene otra bendición, que son los hijos y las hijas. Cuando en Génesis aparece en el versículo 18 que he leído ahora, hay algo bien interesante ahí, ¿no? Que me gustaría que lo buscaran. Génesis 2, versículo 18. Dijo además el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Cuando en Génesis aparece en ese versículo 18, que Dios toma la decisión de crear a la mujer, pues. Es Dios quien la crea. A la mujer. Entonces dice Reina Valera, le haré ayuda idónea. La palabra en hebreo, que es traducida como idónea, podría mejor traducirse como, y dijo Dios, le haré su contraparte. Esa palabra puede ser traducida como, la idea es que Dios le hace la compañera, la otra, la contraparte. Porque la mujer no está en función del hombre. Es Dios quien crea al hombre y la mujer. Y ambos se suponen que están al servicio de Dios. Pero estos dos
Se toma la decisión entonces de constituirse. Antes se hablaba eso de compañera de vida. Ahora en los últimos años, aunque estén casados, se dicen así. También hay mucha gente que yo he conocido en diferentes zonas del país. Ella es mi compañera de vida, él es mi compañero de vida, ¿verdad? Y están casados. Están casados. Pero esto cambia la concepción tradicional, porque no es una ayuda a Adán. Es una palabra que es contraparte. Es la otra. Pero no es la otra como popularmente ahora se habla, ¿verdad? En cuestiones de infidelidad. Sino que es este hombre que ha sido creado por Dios y después de haber pasado los nombres y todo de los demás seres vivientes no encuentran a alguien compatible, o sea, alguien humano, no que se asemeje a él. No. El término está hecho de tal manera que son complementos, no que uno desaparece en el otro, ¿verdad? Sino que entonces Adán y Eva son entonces una pareja, son pares, son compañeros, contraparte, el uno del otro y el otro del uno. Eso es que inicia la familia ahí, cuando se tiene esa concepción, ¿verdad? De acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Esto sería el inicio de la conformación de una familia bajo la voluntad de Dios, inspirada por la voluntad de Dios, en donde el hombre y la mujer han sido creados por Dios para amarse, apoyarse, acompañarse, cuidarse, respetarse mutuamente. No para regañarse, eso ya no tiene nada que ver. No para pelearse, no para ejercer uno o el otro violencia. No aparece eso. No aparece. En la Biblia no aparece. Esta familia entonces, que se organiza de esta manera, entonces estaría bajo la influencia de Dios, siguiendo la voluntad de Dios, inspirada por su Santo Espíritu, asumiendo entonces de esa manera, consciente, los valores del reino de Dios, y por lo tanto, los cónyuges tomarían la decisión de promover esos valores del reino de Dios con sus hijos y con sus hijas. Interesante esto, ¿verdad? Muy interesante. Dice el texto que cuando ve a Adán a Eva, se alegra. Se alegra. Te alegras cuando ves a tu propio, a tu cónyuge, a tu novio, a tu novia, a tu esposo, a tu esposa. Ya no te alegra. O ni ha entrado todavía, ya la estás regañando o regañando tanto al hombre y a la mujer, ¿verdad? No sé. Pero es sumamente interesante eso. La violencia intrafamiliar no cabe en una familia que se autodenomina cristiana. No cabe, bajo ningún punto de vista. Menos bíblico. Menos bíblico. Por eso, entonces, los adultos son los responsables
son los que tienen el poder de decidir qué van a enseñarle a sus hijos. Por lo tanto, son los responsables de la educación de sus hijos. No el profesor, no la profesora. Entonces, yo creo que para eso, para casarse, hay que pensarlo bien, ¿verdad? No que hay que poner pruebas, no. Hay que conocer a la pareja, al novio o a la novia, hay que conocerla, pues, ¿verdad? Porque después te vas a estar quejando. Seguro que sí. Segurito que sí, ¿verdad? En el mejor caso te vas a estar quejando. Uno de los peores casos es que van a vivir peleando, ¿verdad? Para eso te casaste, para pelear. Entonces, la reflexión entonces ahora es que esto comienza de los adultos. La familia comienza de los adultos. Cuando tú encuentras a alguien con la que quieres compartir tu vida, y ahí va todo, va. Todo. La otra persona tiene que compartir su vida también con la otra persona. Cuando encuentras a alguien y dices, sí, con este es, ¿verdad? O con ella es, o con él es, ¿verdad? Ahí está el punto. Antes de casarte, tienes que conocer con quién te vas a casar. Por eso es que no podemos ir a conocerlo después a la persona. Claro, en el noviazgo, tú te tienes que transparentar, pues, como sos en el noviazgo. No te vas a querer ir a conocer allá casado porque ya la regaste, ¿verdad? Si te vas a ir a conocer allá, porque si te sale, no, mire, es que me equivoqué, ¿verdad? Yo pensé que el bicho o la bicha era de otro modo y entonces viene una serie de complicaciones. Entonces la pregunta es, ¿para qué te vas a complicar la vida? Entonces dicen otro, ya se me acaba de ocurrir, ¿verdad? Pero yo por eso no me caso. No, es que no es esa cuestión, ¿verdad? Tampoco, sino que tienes que conocerte, pues, con tu novio, con tu novia, eh, para poder entonces tener relaciones saludables, sanas, pues, sanas, maduras, que eso es lo que más hace falta en esta vida, ¿verdad? Madurez emocional, cognitiva, actitudinal, etcétera, etcétera, etcétera. Los niños, las niñas dentro de una familia ocupan un lugar, son sujetos de derechos humanos, pero ocupan un lugar muy vulnerable dentro de la familia y dentro de una iglesia también. Ahí son otro tipo de relaciones, ¿verdad? Y también dentro de algunas iglesias se puede generar violencia contra los niños y las niñas. Por eso es que todos y todas debemos de ser garantes de mantener un clima, unas condiciones, un ambiente libre de violencia dentro de los hogares, dentro de los templos, independientemente de qué denominaciones sea, ¿verdad? Últimamente nos hemos enterado a través de las noticias de muchos feminicidios, de mucha violencia intrafamiliar, de cómo una pareja de jóvenes también asesina a su niño después de una golpiza, ¿verdad? Eso fue la semana pasada. Es terrible todo eso. Un niño no se defiende. Son relaciones desiguales de poder.
Ningún niño, ninguna niña pide venir a este mundo. Cuando uno decide traer a un niño, a una niña, a un hijo, pues, a una hija, al seno de la familia, por eso es que uno interpreta todo eso como una bendición, todo hijo y toda hija, y hace lo posible y lo imposible para que este hijo y esta hija conozca a Dios, pero de verdad a Dios, para que conozca el Evangelio, para que sepa que ese Dios de la Biblia, al que celebramos, también es un Dios justo y es un Dios que acompaña en las buenas y en las malas a cualquier familia que pueda estar sufriendo un tipo de violencia en este país. Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, te agradecemos porque siempre, siempre, siempre nos propones, nos planteas, pero también nos demandas de que debemos de ser hijos, hijas de ti, para proclamar de que tú eres un Dios justo, un Dios bueno, pero que también tú eres un Dios que quiere, que demanda también que tu pueblo haga tu voluntad. Porque sabemos de que tu voluntad siempre nos va a beneficiar a nosotros. Ayúdanos, Señor, a todas estas familias que en este país afrontan violencia intrafamiliar, para que tú les ayudes, o para que nosotros como iglesia también, como personas individuales, como cristianos y cristianas, podamos en algún momento orientar adecuadamente a alguien que sufre eso y dar entonces testimonio de que tú eres un Dios que quiere el bienestar para todos. Bendícenos y cuídanos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos.